la mayoría que los que estamos aquí hemos tenido un momento de encuentro con el Señor, y lo que uno aprende por las Escrituras es que Cristo nos buscó, y en la salvación yo no busqué a Cristo, Cristo me buscó y se manifestó, y yo pude entender en ese encuentro lo que Él había hecho a favor mío, mi situación en relación a Dios, y por eso clamé por salvación. Cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos de ese encuentro personal con Jesucristo, y podemos tener como si fuera nuestra partida de nacimiento, en el sentido de cuando yo alcancé salvación en Jesucristo, cuando Cristo me salvó a mí, cuando Cristo nos salvó a cada uno de nosotros. Ese es un momento bastante solemne, importante en nuestras vidas. Estas tres personas tuvieron esa oportunidad para salvación. Nosotros lo hemos tenido también, gracias al Señor por eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fuimos salvos, desde que el Señor nos salvó? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos pocos tiempos, otros mucho tiempo, pero tenemos una historia, y hemos aprendido por las Escrituras que cuando el Señor nos salvó con un propósito. Eso me lleva a mí a pensar a la experiencia de un hombre que se destacó en las Escrituras, se destacó en su tiempo, fue utilizado por el Señor grandemente, y hasta el día de hoy podemos gozar de sus cartas que él escribió, de su trabajo que él hizo fundando iglesias en aquel tiempo. Me estoy refiriendo a Saulo de Tarso, y uno va a Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso es todo un hombre preparado, con toda la autoridad que le daba la autoridad eclesiástica en aquel tiempo. Él era preparado, uno pudiera decir, fue preparado quizás en la mejor universidad de su momento, pero él, siendo joven, ya él estaba trabajando en función de perseguir a los cristianos, a los creyentes. En la muerte de Esteban, había un joven que le fue dado la ropa de Esteban, y era Saulo. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos dice a nosotros de que él, respirando amenazas, él no se tranquilizaba con buscar a los creyentes y llevarlos presos, y generalmente iban a ser muertos muchos, iban a ser sacrificados, el tipo Esteban. Pero él no esperaba que en ese camino hacia Damasco él iba a tener el momento más solemne de su vida. Y uno puede leer en Hechos capítulo 9 que Saulo, con toda la autoridad que llevaba para Damasco, dice que si podemos leer al versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio instrucciones a Saulo de lo que debía de hacer. Aquí vemos varias cosas. Uno, que el Señor se lo encuentra a él, y él en el suelo, o sea, él fue derribado. Dice: Señor. Este título Señor aquí no es Señor de
que yo puedo decir, señor Manuel, señor Gilberto, es el señorío, ese es el Lord, no es el título de respeto, es el título del Señor Jesucristo como Señor. Es que utiliza Saulo de Tarso en este momento. Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? La otra, la respuesta que le da el Señor, llama la atención porque el Señor le dice, no, mira, tú andas persiguiendo a los creyentes, tú andas y dices, yo soy a quien tú persigues. Todo ese esfuerzo que tú vienes haciendo, metiendo preso a los creyentes, buscándolo, exponiéndolo a muerte, a quien estás buscando es a mí. Es conmigo a quien tú tienes. Uno pudiera entender que, y Saulo lo va a expresar más adelante, muchas veces en discursos, cuando él hablaba de su encuentro con el Señor de este momento, cuando él podía decir, él era instrumento, había alguien que estaba guiándolo a él, llevándolo a él, utilizándolo a él. Por eso Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, pero es contra mí que tú estás persiguiendo. Y este hombre, derribado al suelo, entonces viene la otra pregunta, ¿qué quieres que haga? Con ese encuentro, no solamente él conoció al Señor y su salvación, sino que también, muy claro para Saulo de Tarso, que había un propósito en ese encuentro del Señor con él. ¿Qué quieres que haga? Siempre me ha impresionado la vida de Saulo de Tarso, Pablo, que vamos a conocerlo después, cómo él desarrolla su vida cristiana. Y toda su vida cristiana, hasta el momento de ser sacrificado, Pablo trató de darse respuesta a estas dos preguntas que él se hizo aquel día. Señor, ¿quién eres? Él se preocupó de quién era ese Señor. Y uno ve en todas las cartas, en la vida del apóstol Pablo, cómo él se interesó siempre en conocer a conocerlo a él. No solamente, como siempre muchas veces decimos, en el caso del ciego, decía, mira, yo no sé. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. No sé. ¿Okay? Muchos de nosotros, yo siempre me hago la crítica a mí mismo, ¿cuántos años, cuánto tiempo tenemos en los caminos del Señor? Y la respuesta, si nos pregunta quién es Jesús, nos tocaría dar la respuesta que dio el ciego. Yo no sé, yo sé que yo era perdido, un pecador, y ahora soy salvo, y ahora yo estoy seguro que voy al cielo con Cristo Jesús. Esa es la respuesta que yo daría a estas alturas de mi vida, después que ha pasado tiempo. Pablo, en la mitad de su vida, que uno lo puede calcular, en la carta a los Filipenses, está considerada que esa carta fue escrita en el tiempo de su vida cristiana, de los años que él, en su vida cristiana. Y en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice algo que nos llama la atención. Él hablando de su experiencia, uno puede leer en el versículo 9 del capítulo 3, para ahorrar la lectura, y ser hallado en él, hablando Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. Estoy leyendo Filipenses 3, versículo 9. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Esa expresión, a fin de... Estamos hablando de la mitad de la vida cristiana del apóstol Pablo, a fin de conocerle. La pregunta al principio, ¿quién eres? En este momento dice, a fin de conocerle. Y dice, y el poder de su resurrección y la participación de su... O sea, él
Fue un continuo conocer a ese Señor, conocerle. La otra pregunta, ¿qué quieres que haga? Le fue dado instrucciones aquel día, le fue dado por el mismo Señor a un discípulo de Damasco que lo asistiera en la casa donde estaba, pero la Escritura nos dice a nosotros que Pablo, desde ese mismo momento, él fue bautizado, y después de ese mismo momento él empezó a congregarse con los creyentes, que fue un problema porque era el hombre que todo el mundo lo conocía, que él andaba buscando a los creyentes para meterlos presos, y entonces más bien le tenían miedo, pero este discípulo fue instruido por el mismo Señor. Bueno, pero Pablo una vez empieza a congregarse y uno empieza a ver cómo él empieza a desarrollar su vida. Cuando uno lee la carta que él escribió a los Gálatas, uno ve que él pasó un tiempo, él 3 años volvió a Damasco, 14 años tuvo, por un desierto por ahí. Las Escrituras nos da a nosotros indicación de que Pablo muchas veces tuvo encuentros personales con Cristo. El Señor le enseñó a él. Acuérdense que para ser apóstol tenía que tener la experiencia personal de haberle conocido. Pablo no fue de los discípulos que estaban allá cuando el Señor tuvo en Galilea. Pero Pablo decía, yo soy apóstol por Jesucristo. Y decía, yo soy el último, pero soy apóstol. Y él defendió su apostolado. El Señor, él en sus cartas, él dice muchas veces uno encuentra que él estaba enseñando lo que él recibió del Señor. Tuvo experiencia este hombre que más ninguno otro lo tuvo. Dice que fue, él dice, yo no sé si en espíritu, en el cuerpo, no sé cómo, pero yo fui llevado al tercer cielo. Y ahí oí y vi cosas que a ninguno otro se le ha dado experimentar. Ese es el apóstol Pablo. Pero ese es en su afán, en su deseo de conocer a aquel a quien le había salvado. Y él podía decir, a fin de conocerle. Y la otra respuesta, la otra pregunta, ¿qué quieres que haga? El propósito, él lo entendió muy claro, cuál era el propósito de Cristo salvarle a él. Yo me pregunto, ¿tengo yo claro cuál es mi propósito de que el Señor, cuando el Señor me salvó? ¿Tenemos claro eso? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos oído la expresión que Pablo le hace a Timoteo cuando le dice, cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista? ¿Algunos lo hemos oído? Yo siempre he dicho, hay personas que no hemos sido rebeldes para nuestra salvación. En el momento que el Señor nos buscó, nos entregamos a Él para salvación. Pero hay otras personas que han sido rebeldes, nacidos o criados en una familia cristiana, conocedor de la Escritura, y años, y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona? Y uno no se explica. Conocimos a un señor muy apreciado, su familia, toda la familia del Señor, sus hijos, sus nietos, y él respetuoso para el Evangelio, pero él iba a los cultos y decía, ¿cómo es el Señor? ¿Por qué no cree? Años, gente que son rebeldes, otros no. Primer día que yo fui a una escuela bíblica, el maestro estaba explicando Juan 3:16 y yo entendí que Dios estaba allá, yo estoy aquí, y había un espacio, y que yo no podía brincar ni yo no podía hacer nada por solucionar ese espacio. Pero Dios sí lo hizo, y él podía dibujar porque dibujaba la cruz de Cristo, y yo entendí que si yo quería estar con Dios, yo tenía que utilizar la vía que Dios había hecho para mí. Primera vez, no venía de familia cristiana,
Primera vez que iba a una clase bíblica, una abuelita que sí era del Señor, la visitó un misionero, entonces él le invitó para ir a los cultos que él estaba dando, y él dijo, no, ya está bastante mayor la pobre vieja. Me dijo, pero aquí está mi nieto, lléveselo. Y la primera vez que yo iba, primera vez. Mis padres no eran del Señor. Mi papá había nacido en una casa cristiana. Mi mamá era católica romana de nacimiento. En mi casa no había. Ahí no se hablaba nada del Señor, ahí no se hablaba Biblia, ahí no se nada de eso. Pero el Señor me salvó a mí. Yo fui el primer creyente en mi casa. Después mi hermana que me sigue y después mi papá y mi mamá vinieron al Señor. Y gracias al Señor, el Señor pudo darle bendición a ellos en el sentido de ver a sus 8 hijos en los caminos del Señor y sirviendo al Señor. Es un privilegio, indudablemente que sí. Pero hay personas, como he dicho, que han sido rebeldes y años, y después de mucho tiempo es que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No es verdad que hemos estado en cultos de predicación del Evangelio? El Espíritu Santo ha utilizado al hermano que está predicando y uno dice, mira, si yo no fuera salvo, yo estaría movido por la predicación. Y hay personas ahí como que sí, como si nada. El apóstol Pablo se interesó en conocer a su Señor, conocer su propósito. En esta oportunidad, de la mitad de su vida, él puede decir a fin de conocerle. Pero él también decía, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, sino ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué quieres que haga? Aquí, la mitad de su camino, de su vida cristiana, él está diciendo, prosigo. Trato, no lo ha alcanzado. Cuando este hombre llega, ya anciano, ya tenía su edad, segunda vez que él había estado en prisión, lo habían soltado, había sido arrestado nuevamente, estaba preso nuevamente, y él estaba ya para ser sacrificado. Él lo sabía. Él escribe a su hijo en el espiritual, a Timoteo, en la segunda carta, que es la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de morir, la última carta. Y él, en el capítulo 2, toda la carta de la segunda es dirigiendo a su hijo, inclusive en un momento dado le dice, ven pronto, ven pronto. Él sabía que ya, las personas que habían estado con él en las prisiones, ya se habían retirado, no estaban ahí, y me han dejado solo algunos, ven tú pronto, viene el invierno, tráeme esto, tráeme aquello, toda una serie de cosas. Pero lo importante era, ven, pero él podía hablar de su experiencia personal al final de su vida. Y eso es lo que siempre a mí me ha impresionado del apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Al final de su vida, él dice, leyendo el capítulo 2 de 2 Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que se lo tomó por soldado. Entonces él podía decir, yo sé, en el capítulo 1, anteriormente a esto, él podía decir, por lo cual asimismo padezco esto, hablando de su experiencia. Estoy leyendo el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Este es un hombre al final de su vida, él sabe que está pronto a ser sacrificado. Yo sé en quién he creído. La pregunta es, al inicio de su camino cristiana, ¿quién eres, Señor? Podemos decir nosotros hoy día, ¿quién es mi Señor? ¿Lo conozco? Siempre he dicho que
Para muchos, vamos a llegar al cielo y el Señor va a ser como un desconocido. Vamos a formar parte del grupo de creyentes que alaban, cantan a su Señor. Y nosotros vamos a estar en el grupo. No es verdad que hay personas que ustedes, antes de conocerlo personalmente, han oído, le han hablado tanto de esa persona, y usted lo conoce por esa vía. Y cuando lo tiene en su presencia dice, yo te conocí a ti desde antes. Esa fue la experiencia que tuvo la reina cuando fue a visitar a Salomón. Mira, yo había oído tantas cosas tuyas, pero ahora te tengo aquí enfrente. Tenemos nosotros la experiencia de vivir nuestra vida conociendo al Señor. La experiencia que Pablo podía tener, yo sé en quién he creído. Él decía, yo sé en quién he creído. Y más adelante él va a dar respuesta a su segunda pregunta que hizo allá en su salvación, cuando él dice, él podía decir, he terminado mi carrera. El capítulo 4, él dice, porque ya yo estoy para ser, el versículo 6 del capítulo 4, 2 Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. El propósito de su salvación dada ya. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El hombre que entendió que era un propósito de su salvación, en el camino a Damasco, ahora, en este momento que él dice, ya yo sé que mi partida está cerca, él podía decir, he acabado la carrera, he cumplido, solamente espero ahora que el Señor me llame y Él me dé mi galardón allá en los cielos. ¿Podemos decir nosotros eso si el Señor nos llama ahora, en este momento? ¿Cuánto tiempo tengo caminando en los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo? Alguien puede decir, bueno, mira, ya yo estoy viejo, ya me duele todo. Recuerdo una de las parábolas del Señor. El hombre que salió a contratar hombres para su trabajo, salió temprano, vamos a parafrasear un poco, salió a las 8 de la mañana, contrató a hombres para que fueran a trabajar a su campo y le dijo, te voy a pagar tanto. A las 10 de la mañana salió otra vez, contrató otro grupo, se lo llevó a trabajar y le dijo, te voy a pagar tanto. Lo mismo que le había dicho al primer grupo. Vamos a decir que a las 2 de la tarde, trabajando con nuestro rey a las 2 de la tarde, contrata a otro grupo y lo contrata por la misma cantidad de dinero y lo contrata y se lo lleva a trabajar. Cuando él va a cancelar, a pagar a los obreros, y le está pagando, a todos le está pagando lo que él contrató. Los primeros dijeron, pero bueno, este llegó aquí a las 2 de la tarde y le van a pagar igual. Dije, ¿por cuánto te contraté? Eso es lo que te estoy pagando. Te contraté por tanto. Mi hermano, mi hermana, no importa los años en los caminos del Señor no es garantía de que yo conozca al Señor y que haya cumplido mi propósito. Pero antes que el Señor nos llame o el Señor venga,
Todavía nos queda tiempo. Quizás usted no va a hacer lo que hacíamos algunos, que teníamos que ir de un pueblo en pueblo con una bicicleta para poder predicar. Otros iban a pie. Otros tenían su burrito que los llevaba al sitio. Tenemos tantas comodidades hoy en día. No importa la edad. El Señor lo va a contratar y le va a pagar igualito. Solamente hay que hacerlo. Conocer, disponerme a conocer a mi Señor, aquel que dio su vida por mí, que estuvo dispuesto a pagar el precio por mi rescate, que me aseguró la vida eterna en los cielos con Él, por toda la eternidad, pero que me llamó, me rescató, pagó el precio con un propósito. Repito la expresión dada por el apóstol Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista. Eso está disponible, no importa la edad, no importa que le duelan todos los huesos, no importa que usted pueda estar limitado en lo que quiera, en lo que usted esté. El Señor va a agradarse, va a recompensar además. Y la otra cosa es que hay muchas personas allá afuera, Los discípulos que llegaron cuando la mujer samaritana, pero de los que estaban preocupados, ¿quién le trajo comida a este? ¿Quién? El Señor le dijo: mira, levanta los ojos, mira allá. El poblado que venía, la gente que venía a él, pues la mujer samaritana había ido allá a decirle: mira, conocí un hombre, me dijo toda la verdad, ¿no será el Cristo? Ellos bajaron y después vinieron y dijeron: mira, ya no solamente creemos por lo que tú lo dijiste, sino que le hemos conocido también, y le creemos, y Él es el Dios, el Señor, el Cristo. Que el Señor nos ayude. No sé cuánto tiempo nos queda a nosotros en esta vida, no sé, pero que en el tiempo que nos queda podamos darle al Señor. Hay un propósito. Lo hemos cumplido, si no, todavía hay tiempo. Que el Señor nos bendiga, que nos cuide y que nos ayude realmente a seguir adelante para la gloria de Él y para el bien de aquellos que no le conocen todavía. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tu palabra nos da ejemplo de personas que tuvieron la oportunidad de encontrarse con tu Hijo amado, con Jesucristo, y alcanzaron salvación. Y te damos gracias por ejemplos de hombres, ejemplo del apóstol Pablo, todo un personaje que dedicó su vida, de su vida de creyente, de su momento, a conocer a su Señor, a cumplir el propósito de su salvación, y al final él podía decirlo con agrado, con seguridad, que había completado todo. Ayúdanos a nosotros en el tiempo que nos queda en este mundo, en el tiempo que nos puedas permitir agradarte a ti, cumplir nuestro propósito y oír nuevamente lo que Pablo le dijo a Timoteo: cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo.